La Cuarta Tribuna, donde la verdad no se oculta. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en este día? Empezamos nuevamente a grabar este segundo capítulo de esta segunda temporada. Algo redundante, la verdad. Pero iniciamos primero, en el capítulo pasado, hablando de las relaciones en Latinoamérica. Un tema que contenía tantos subtemas que creo que ese capítulo nos hemos quedado bastante cortos. Pero en este nuevo capítulo traemos un nuevo tema. Entonces te dejaré a ti introducirlo y y como te mencionaba, introducir este nuevo capítulo. Bueno, buenos días Marcela, buenos días también a nuestro invitado del día de hoy. El día de hoy hablaré mucho menos que otros días, ya que bueno, Marcela te estará expresando después, ¿no?, el tema de la voz, pero el día de hoy tocaremos el periodismo, que es algo que muchos de los jóvenes estudiantes tienden a ver como un tabú, porque lo ven como, yo no me quiero morir, la verdad ya es muy absoluta y si los partidos dicen esto es así, o si la economía dice esto es así, pero al final del día el periodista es quien decide salir afuera, valga la cacofonía ahí de el salir afuera, a ver qué es realmente la verdad, porque son aquellos que se atreven a salir a buscar esas verdades que no siempre son absolutas o que se enteran que pues sí sucede de esta manera, pero pues el invitado de hoy nos dirá nos desvelará todos estos tabús, todos estos mitos, todas estas amenazas y todo este tema de que también es una profesión, comienza desde muy chiquito, como nos mencionaba, tras bambalinas, y que termina siendo su medio de vida hoy en día. Pero el día de hoy te dejo a ti, Marcela, que tomes tú la batuta de este segundo capítulo y que espero que sea un gran capítulo también. Bueno, gracias, Miguel, te agradezco mucho. Hoy tenemos como invitado especial en nuestro capítulo de hoy, valga la redundancia, a Fernando Silva, el cual es un periodista de investigación hondureño y el actual jefe de redacción del medio digital Contracorriente. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Mucho gusto, Marcela. Un placer estar acá. Mucho gusto igual tenerle aquí el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación a este pequeño podcast, más que todo, que como le comentaba a otras bambalinas, nosotros le realizamos con el fin de ayudar a los estudiantes de Relaciones Internacionales o independientemente de cualquier carrera. Y más que todo en este caso, de carreras como lo es el periodismo acá en Honduras. Entonces, más que todo, quisiera empezar preguntándole un poco de usted. ¿Cómo es que surge esta pasión, esta como necesidad de inclinarse hacia lo que es el periodismo de investigación? Bueno, el periodismo en general es un pilar de la democracia y yo entré un poco, no sé si por casualidad, pero sí tenía otras opciones en mi mente para entrar en la universidad, a estudiar en la universidad. Y me decidí por periodismo porque creo que en Honduras hay una necesidad de justamente lo que ustedes decían, de encontrar la verdad. Y creo que esa era como un poco mi motivación, el darle algo a Honduras, a la sociedad en general, alguien que pudiera encontrar lo más cercano a la verdad, o al menos mi visión de la verdad. Y los datos objetivos alrededor de los hechos. Entonces, esa era un poco la idea al inicio de entrar a la carrera, y antes de eso, pues también, que yo le mencionaba tras bambalinas, cuando yo era niño miraba un programa chileno que se llama 31 Minutos y estaba completamente obsesionado con el programa, y mi ídolo de la infancia es Juan Carlos Bodoque. Entonces creo que de ahí un poco es el origen, digamos, de ese interés por hacer periodismo. Es bastante interesante, como le quería mencionar anteriormente. Sí. Es bastante interesante como usted menciona de lo que yo visualizo como lo es la verdad. Uh-huh. Porque más que todo nosotros tenemos que esta es una verdad absoluta, solo porque tal vez tenemos la influencia de lo que es la política, y también recalcando de que la política lo somos todos, a todos nos concierne la política. Entonces, más que todo, solo porque un personaje político o un actor involucrado dentro de la política ha mencionado tal cosa, esta es la verdad absoluta. O también dejándonos llevar por cómo lo es nuestra sociedad, porque también tenemos que recordar de que la sociedad hondureña
es una sociedad bastante conservadora, que está bastante arraigada a lo que es la religión católica. Entonces, nosotros nunca nos llegamos a cuestionar como estos hechos preestablecidos, por decirlo así, porque mencionándolo a un niño católico, pongámoslo en el ejemplo de la religión, se le instaura desde niño estos valores católicos, se le instauran estas creencias, y el niño nace y el niño crece pensando de que eso es lo correcto. Pero, como mencionaba en capítulos pasados, hay un saber filosófico, un precepto filosófico que menciona, si nunca nos cuestionamos algún hecho, ¿cómo es posible de que avancemos? Entonces, más que todo, creo que eso lo podría relacionar un poco con lo que es el periodismo. Y me interesa bastante como conocer de parte de su perspectiva qué rol cree que juega el periodismo y la libertad de expresión dentro de nuestra sociedad hondureña. Bueno, como te decía, el periodismo es importante para la democracia. Creo que a veces a los periodistas se nos asigna un valor específico en la sociedad con el que a veces no podemos cargar porque es eso, como los defensores de la democracia. Pero a veces los periodistas simplemente lo que queremos es seguir nuestra pasión y contar las historias. Pero tenemos que ser conscientes de que verdaderamente sin periodismo no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Sin periodismo libre, digamos. Entonces creo que es muy importante para la sociedad, para Honduras, es muy importante que haya periodismo. Honduras está viviendo un momento crítico, aunque no se vea tan así, aunque obviamente venimos de una década muy complicada, pero este es un momento crítico para la libertad de expresión, es un momento crítico para la libertad de prensa, en el que los espacios, el espacio cívico en específico, se está reduciendo y en el que los periodistas están viviendo muchos riesgos, muchos ataques y que el Estado está completamente abandonando y en lugar de defender a los periodistas está atacándolos. Entonces creo que es un momento crítico y pues la pregunta era qué representa el periodismo, qué rol tiene en la sociedad. Bueno, pues el periodismo está acá para contar hechos, para acercarnos a todos los demás que vivimos en esta sociedad a estos hechos. Y nuestro deber es tratar de buscar, escudriñar, descubrir lo oculto para que la gente pueda acercarse a la verdad. La verdad no es absoluta, como ustedes decían. No hay verdades absolutas, desde mi punto de vista. Hay hechos. El expresidente Juan Orlando Hernández fue juzgado por narcotráfico en Estados Unidos y fue declarado culpable. Sí, eso es un hecho, digamos. ¿Hay pruebas alrededor de eso? Sí, entonces esos son hechos. Pero obviamente hay muchos matices alrededor de muchas de las cosas que pasan en nuestro país. Y a veces también el periodismo ha jugado un rol de desinformar, de desinformación y de manipulación. Entonces es complicado porque el periodismo puede hacer el bien o puede hacer el mal también para manipular a la sociedad. Puede ser manipulado por los grupos de poder. Pero el periodismo, que desde Contracorriente estamos pues promulgando y que estamos trabajando, la idea es acercar a nuestra audiencia a los hechos y mostrarle las cosas que los poderosos quieren ocultar. Me parece increíble como usted menciona estos bastantes puntos que me han dado, que quiero poder recalcar más que todo, como usted mencionaba acerca de que los medios están bastante sesgados. Pueden ser una herramienta para bien o para mal. Más que todo se menciona que los medios de comunicación son como el cuarto poder. Son como usted mencionaba. Entonces también tenemos que recordar de que ¿cuál es el medio de noticias más escuchado en Honduras? HCH. Uh-huh. ¿Y quién, bajo qué gobierno le dieron un reconocimiento de periodismo a Eduardo Maldonado? Uh-huh. Bajo el gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro. Uh-huh. Entonces, obviamente, él al momento de hacer noticias en torno a la política va a estar más arraigada a la ideología del libre. Y no es de que esto sea como algo de que él no pueda tener sus propios ideales, no pueda tener sus propias creencias, pero más que todo es que no está consciente del medio de
toda la audiencia que este posee. O tal vez sí está consciente, pero poder tener esta influencia directa en lo que es sus espectadores, sus oyentes, porque también tenemos que recordar que tienen un programa de radio. Entonces es mucha más audiencia. Entonces poder influir dentro de lo que es con estas ideologías, con estos ideales, más que todo, y dejándolo también que es un medio de farándula. Porque yo al menos desde un punto de vista, yo no podría considerar HCH como lo es un medio de noticias. De que muestra noticias de vez en cuando, sí, pero más que todo un medio de farándula. Entonces, el poder expresar estos medios de comunicación, el poder expresar estos hechos, el poder llevarlos desde un punto de vista neutro para revelar cierta verdad a la sociedad, es más que todo una importancia de lo que llega siendo estos medios de comunicación, a lo que arraiga mi siguiente pregunta, ¿qué papel cree que juegan los medios de comunicación en el manejo de la influencia nacional? Uh-huh. Bueno, dos cosas. Uno es que ese título de cuarto poder nunca me ha gustado a mí. Yo creo que el periodismo en todo caso tendría que ser contrapoder, no querer jugar a ser un cuarto poder, porque realmente lo que nosotros hacemos, o deberíamos de hacer, es fiscalizar a los políticos y a los poderosos. Entonces, sí, yo creo que de hecho muchos medios de comunicación y muchos periodistas o dueños de medios se han desviado hacia querer ser también igual de poderosos que los políticos. Y pueden llegar a serlo porque los medios de comunicación tienen un poder muy grande, como te decía. ¿Y la pregunta era? De ¿qué papel cree que juegan los medios de comunicación con el manejo de la influencia nacional, más que todo? Ah, claro, sí. Bueno, un papel muy grande, realmente. Realmente creo que pueden jugar un papel bueno o malo, como te decía, y en este momento muchos medios de comunicación juegan un papel, sí, de amarillismo, de sensacionalismo y de desinformación. Pero también los medios de comunicación pueden jugar un papel para que la institucionalidad se fortalezca, para que la democracia se fortalezca también, y de fiscalizar y de pues transparentar la gestión pública. Creo que ese es un poco el papel que deberíamos de jugar y que muchos medios sí lo están haciendo. Contracorriente lo está haciendo y otros medios de comunicación independientes también. Y hay otros medios, digamos, corporativos que creo que también están jugando un papel importante. De eso, de transparentar, de buscar que la institucionalidad que en Honduras es tan frágil se fortalezca, pero es muy difícil, digamos. Esos esfuerzos van a ser muy complicados si hay políticos, si hay empresarios que están manipulando de alguna forma la agenda de lo que la gente consume. Es complicado, pero creo que hay esfuerzos importantes y por eso, digamos, es importante también que los estudiantes universitarios, que otros periodistas, que la sociedad en general encuentre esos medios alternativos que sí pueden aportarle algo diferente y aportar matices a lo que está pasando en Honduras, que no es tan sencillo como decir estamos yéndonos hacia el comunismo o ir hacia orillar el discurso hacia fronteras ideológicas. No es tan sencillo como eso, hay un montón de matices alrededor. Honduras en este momento se parece mucho más a El Salvador que a Nicaragua. Entonces, a nivel de limitantes y de restricciones a la libertad de expresión. Entonces, yo creo que es como hay muchos matices y Honduras y la sociedad en general debería de poder encontrar justamente estos medios de comunicación alternativos o medios de comunicación responsables que puedan aportarle algo diferente para poder desarrollar pues su pensamiento y poder exigirle a las autoridades exigirle cuentas, que rindan cuentas a la sociedad. Uh-huh. Sí, más que todo, como mencionaba también, de lo del amarillismo, de lo que se tiene de la prensa amarilla, y más que todo también está el tema de las fake news, que también está, que muchas veces
nos llevan, como el término en inglés misleading us, nos llevan por un camino el cual nosotros terminamos repitiendo estas cosas porque de cierto modo, como mencionaba, termina teniendo una influencia en nosotros, termina influyendo. Entonces, más que todo, el no dejarnos llevar por este sensacionalismo, por estas noticias falsas, es lo que también a nosotros nos arraiga a poder desarrollar este pensamiento crítico. Y como usted mencionaba, mencionaba tras bambalinas, el Estado muchas veces no responde. O se puede crear estas bombas de humo para poder tratar de encubrir todo lo que usted menciona, de que no quiere que los poderosos los poderosos no quieren que salga, están temerosos, saben de que tienen este medio. Entonces, eso es algo que de cierto modo termina influyendo dentro de nuestro pensamiento. Entonces, también algo que pues ha ganado bastante fuerza dentro de los últimos 20 años son las redes sociales. Y en Contracorriente lo sigo en Instagram, la página que ustedes poseen, que termina siendo una herramienta para nosotros internacionalistas que tenemos la necesidad de desarrollar este pensamiento crítico neutro, poder examinar ambas partes y poder más que todo tener este contexto histórico. Entonces es más que todo esta neutralidad y el uso de las redes sociales, lo cual a nosotros es una herramienta que nos facilita el poder ayudarnos a desarrollar este pensamiento, como lo mencionaba. Entonces, ¿usted qué opinaría del uso de las redes sociales como un medio de difusión para la información? Ya que ustedes, creo que en Instagram, cuentan con una página. Sí, bueno, para nosotros las redes sociales son súper importantes y creemos que es una herramienta muy importante para la democratización de la información, y porque nosotros hacemos ese trabajo de hacer solicitudes de información, de hacer búsqueda de información que puede estar oculta, de investigación. Entonces, obviamente, no todo el mundo tiene acceso a poder usar herramientas que nosotros usamos. Entonces, nosotros a través de las redes sociales no solo nos quedamos en la página web. Para nosotros las redes sociales son súper importantes para difundir esa información, para presentar los hallazgos de nuestras investigaciones, y desde el inicio lo han sido. Nosotros somos un medio de comunicación transmedia y para nosotros es súper importante pues ir saltando, digamos, de no solo quedarnos en la parte escrita, sino nosotros producimos video, producimos podcast, nosotros producimos diversidad de herramientas para justamente eso, democratizar la información a través de nuestra página web, pero también de nuestras redes sociales. Nosotros no solo nos quedamos en Instagram, tenemos TikTok, tenemos, YouTube. Modernos. Sí, realmente, o sea, nosotros somos una redacción joven además, entonces creo que para nosotros es clave eso, como poder facilitar que nuestra audiencia, que una gran parte son jóvenes, puedan entender la información, puedan entender los datos que nosotros estamos investigando y que estamos encontrando, y que cosas tan complejas como cómo afecta o cómo va a afectar la ley de hidrocarburos, una nueva ley de hidrocarburos al país, puedan ser entendidas por pues la mayor cantidad de gente posible. Y eso lo hacemos a través de infografías, de carruseles de información en Instagram, de TikToks, a veces meramente informativos y a veces son más como dramatizados, como sketches. Entonces nosotros realmente estamos buscando, y nuestra pasión, digamos, en este momento, o nuestro enfoque es realmente encontrar la forma de que la mayor cantidad de gente posible pueda acceder a nuestra información y pueda entenderla también, que creo que es importante, porque a veces los medios solo van y dicen, bueno, el gobierno se robó tanto, o este político contrató a tal y le otorgó tantos contratos, pero para nosotros es clave que la gente entienda cómo esto le afecta también, porque si no, pues, ¿por qué van a exigirle al gobierno que ya no sea corrupto? ¿Por qué le van a exigir a los políticos, a los empresarios que no pacten contratos amañados si sienten que no les importa? Entonces, para nosotros es clave eso, amarrar nuestros datos con historias que sean de interés para la gente, para nuestra audiencia. Menciona usted el hecho de que
no solo lo puedan llevar a las personas, sino de que sea de fácil entendimiento. Y esto muchas veces termina siendo como que, ok, están las noticias presentes. Ahora, ¿cómo las entiendo? Si tienen este montón de términos que nosotros no entendemos, multiparadigmáticos, que tienen arraigados de ideologías políticas, agrarios, decretos, un montón de términos que al fin y al cabo nosotros no terminamos entendiendo y yo tengo que estar con un diccionario al lado mientras estoy leyendo una noticia. Entonces, es increíble cómo ver de que ustedes, a pesar de que son, como mencionaba usted, un medio digital bastante joven, es esta perspectiva en la que ustedes se sitúan y empatizan con la audiencia de que, ok, son jóvenes, vamos a masticar esta información como ustedes es la mamá pájaro y ustedes mastican la información, se la dan a los bebecitos que seríamos en todo caso nosotros. Sí. Entonces es esta facilitación de la información que termina siendo esta herramienta tan esencial, tan importante. Y me llamó bastante la atención el hecho de que usted mencionaba de que eran un medio transmedia. ¿Qué significa ese término transmedia? Bueno, ahí solo para mencionar algo que vos decías, sí traducimos la información, pero no subestimamos a nuestra audiencia. Para nosotros es súper importante eso, que la gente que nos lee, los jóvenes que nos leen, no sientan que lo subestimamos y que estamos tratando de darles algo que es para gente que no entiende. Nosotros en nuestros reportajes escribimos, a veces son muy densos, son con muchos documentos y nosotros creemos que nuestra audiencia puede leerlos. Pero para los que no tienen tiempo, para los que quieren un poco más de facilidad, entonces sí traducimos esas cosas un poco a TikTok, pero con la información importante. Entonces solo quería como mencionar eso. Y luego, pues nosotros hacemos periodismo transmedia, que es básicamente poder llevar nuestra información a las diferentes plataformas. A plataformas de video, de audio, fotografía. Para nosotros es un pilar súper importante la imagen en nuestro periódico y en las historias que contamos. Y a nivel escrito, que digamos que es donde contamos las historias quizás más largas, pero estamos produciendo documentales, como te decía, producimos podcasts, sobre migración, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre diversidad sexual. Estamos haciendo transmedia, básicamente, quiere decir que contamos nuestras historias desde estas diferentes medios o plataformas. Y usted, más que todo, como jefe de redacción, tiene esta responsabilidad, más que todo, de ver que todo esté en su lugar. Y me gusta bastante la versatilidad que tienen. Como dice, ok, podemos ser densos, pero también lo podemos condensar. Entonces, ¿usted en algún momento se ha enfrentado con algún obstáculo o algún desafío dentro de cómo adaptar esta versatilidad en la redacción de estas noticias? Sí, a veces, obviamente, entre todo el cúmulo de información que es Honduras y todo lo que pasa en Honduras, a veces es difícil, pues, enfocarnos en una historia y tratar de salir en la mayor cantidad de plataformas posibles. Pero yo creo que lo logramos la mayoría del tiempo. Logramos que los reportajes, que pueden ser densos, que pueden hablar sobre cosas tan complejas como el nepotismo o sobre la migración, puedan ser traducidos, o incluso sobre el crimen organizado, que esos reportajes puedan pasar a las plataformas que hasta hace unos años estaban como estigmatizadas de que solo eran para bailar o para hacer trends. Nosotros buscamos que la información llegue ahí y creo que lo hemos logrado. Pues desafíos, creo que es un poco la creatividad, buscar la forma de cómo la gente puede tener como difundir más la información, entrar en ese algoritmo. Creo que también es complicado a veces saber qué funciona, qué no funciona dentro de las diferentes plataformas. A veces hay reels o videos que funcionan muy bien en Twitter, en X, y no funcionan para nada en Instagram o en TikTok, y son hechos para TikTok, pero los pasamos a Twitter y funcionan mucho mejor. Entonces un poco a veces es como entrar en el algoritmo, es como complejo, y tener la creatividad para poder no repetirnos también, creo que es importante. Entonces creo que esos son parte de los desafíos, y también un poco a veces
el saber y ser conscientes de que vamos a sufrir ataques de la gente, que la gente va a tener sus opiniones, que la gente no va a estar de acuerdo muchas veces, o la audiencia no va a estar, o la gente que nos ve en TikTok, porque no necesariamente es nuestra audiencia, sino que llega a otros lados, no va a estar necesariamente de acuerdo con nuestra mirada editorial o con nuestra visión, y que pues a veces nos enfrentamos a insultos o cosas así. Entonces creo que eso también es como un poco un reto también, como tratar de que no te cause daño lo que dice la gente. Claro. Me llama la atención el hecho de que usted dice que hay distintas opiniones. Y dentro de los proyectos que yo he podido realizar dentro de la universidad, más que todo dentro en el ámbito de la investigación, nosotros en relaciones internacionales tenemos un término que se arraiga más a los paradigmas. Tenemos que es el término multiparadigmático. Entonces, que se refiere a más que todo los distintos paradigmas que tenemos acerca de un hecho, más que todos los pensamientos, las ideologías, y cómo estas terminan condensándose, cómo se terminan complementando o también terminan chocando. Entonces, mi pregunta va un poco más arraigada a que cómo con todas estas visiones, cómo con todos estos paradigmas que nosotros tenemos aquí dentro de Honduras, ustedes como periodistas, más que todo usted, como se lo menciona, un jefe de redacción, un puesto bastante importante con bastantes responsabilidades, logran condensar estas vistas, logran condensar todos estos paradigmas y llegan a un punto en común para poder llevar estas noticias. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, nosotros tenemos una línea editorial muy clara, en la que obviamente nos basamos en la rigurosidad periodística. Y para nosotros eso es una cosa súper importante, porque sí, tenés razón, hay muchos paradigmas en Honduras y hay una sociedad que se ha basado también en el machismo y en la violencia, y eso es parte, digamos, del paradigma de los hondureños. Y para nosotros es importante, digamos, romper con esas narrativas y buscar la forma en que nuestra línea editorial sea respetada con rigurosidad periodística y contar las historias como nosotros creemos que deben ser contadas desde el periodismo, cómo debería estar contando las historias del periodismo. Entonces, obviamente hay muchas historias de cosas que pasan en el país que los medios cuentan de una forma sensacionalista, y que nosotros abordamos desde una mirada mucho más humana y abordamos desde la rigurosidad y desde también una visión para no causar daño a las víctimas. Por ejemplo, de los femicidios en Honduras, nosotros contamos muchas historias sobre femicidios, contamos muchas historias sobre violencia sexual. Entonces, un poco nuestra perspectiva es que contar estas historias y contar historias de, por ejemplo, también poco acceso a la salud de las mujeres, que eso es una realidad en Honduras. Sí. Contar esas historias ayuda a que algunas cosas pequeñas puedan cambiar, pero también a que es importante contar estas historias y mostrar la realidad. Aunque a veces no sean tan leídas o no sean tan difundidas, nosotros creemos y somos fieles creyentes de que estamos contando para la historia. Claro, y que estamos dejando una marca. Estamos haciendo un registro histórico de lo que está pasando en Honduras. Ya lo hicimos cuando el expresidente Juan Orlando Hernández todavía estaba en el poder, contando cómo alcaldes locales estaban involucrados en el crimen organizado, y en ese momento no era tan popular, digamos, hablar de esas cosas, pero 4 años después, 5 años después, nos damos cuenta de que era ese trabajo el que estábamos haciendo, contar para la historia, y vamos a seguirlo haciendo, siguiendo nuestra línea editorial. Y recuerdo mucho los en vivos que hicieron durante el juicio de Juan Orlando. Recuerdo estarlos siguiendo, y que fue a través de estos medios que yo le pude dar un poco de seguimiento. Porque cuando yo estaba tal vez en clase, Contracorriente inició un video en vivo, narcojuicio en contra de Juan Orlando. Y yo, ay, ya empezó mi novela, decía yo. Ya empezó mi novela. Sí. Entonces, más que todo, es algo bastante importante de que no existe una censura. Existe como esta información al desnudo, cruda, pero como mencionaba usted, siempre teniendo esta sensibilidad
hacia las víctimas, teniendo esta empatía, que muchas veces a los noticieros, más que todo a los periodistas les falta. Recuerdo más que todo el caso que hubo con cierta periodista, que no vamos a mencionar nombres, cierta periodista de que un hombre le acababan de llamar, de que su familia había estado en un incendio y que él estaba en total shock. Y que vino esta periodista con el camarógrafo, bueno, ¿cómo se siente? ¿Qué le pasa? Y esta persona, de tanto shock que tenía de haber perdido a su familia, no le podía ni siquiera responder. Y luego ella le estaba diciendo, pero es que no nos quiere dar una entrevista, no quiere hacer eso. ¿Cómo se sentiría usted si le acabaran de decir que toda su familia acaba de morir y tienes una periodista en la cara preguntándote que le des una entrevista? Obviamente no responderías. Entonces es bastante admirable de que esta sensibilización que se tiene en contra de las víctimas, en contra de las personas, más que todo exponiéndoles esta historia, dando a conocer a las personas su historia, de dónde vienen y poder dejar este impacto en esta sociedad, porque también más que todo tenemos que reconocer de que ya la generación vieja ya va saliendo, ya todas estas personas de que estas ideas que teníamos antes, que el hombre es el que tiene que proveer, la mujer va para la casa, los hijos que tienen que estudiar doctores, ingenieros, todo este montón de estereotipos que nosotros teníamos en esta sociedad tan conservadora como es la sociedad hondureña, ya vemos que van de salida. Ya vemos más mujeres en el ámbito laboral teniendo puestos de altos cargos. Pero más que todo nunca dejamos de lado lo que es esta discriminación, dejamos de lado estos paradigmas, porque es difícil cambiar a una sociedad que tanto tiempo ha venido con estas ideas. Entonces, aquí va un poco arraigada mi pregunta de que ¿usted considera necesaria la censura, que esté necesaria la censura en el periodismo hondureño debido a nuestra sociedad? No, la censura no la considero necesaria. Lo que considero necesario es la ética periodística y creo que eso es lo que a veces no hay entre muchos medios de comunicación, o lo que les falta. ¿Qué es eso? Ética y sensibilidad. No podés poner a alguien llorando frente a cámaras, como el caso que vos mencionás. Eso es parte de la ética periodística. Creo que la censura nunca va a ser buena, pero sí creo que tiene que haber como mayor formación dentro de los mismos periodistas para que haya ética, para que haya sensibilidad, para que haya pues no caigamos en esos errores de sensacionalismo y que las historias puedan ser tratadas con los hechos, con la información disponible, y que se puedan contar de una forma en la que sí le interese a la gente, porque obviamente estos medios lo hacen para vender, porque vivimos una sociedad morbosa también, que eso es otra cosa. También, sí, que se beneficia del morbo. Sí, entonces creo que a la gente, creo que eso es también parte de un paradigma, porque nosotros siempre hemos creído, y Jennifer Ávila, nuestra directora, escribía un artículo hace unos días sobre una película que se llama American Fiction, y en el que es eso, como tenemos ese paradigma de que somos morbosos, de que nos gusta la violencia, de que nos gusta ver sangre, o que nos gusta ver gente llorando en cámaras, pero realmente ¿somos así o es lo que los medios nos han impuesto? Entonces creo que es importante como un poco salir de esa burbuja. Creo que en Honduras se está haciendo gran periodismo, y este tipo de medios siempre van a existir. Siempre van a existir estos medios que no respetan la ética y que no respetan la sensibilidad, no respetan a las personas de las que están contando las historias. Siempre van a existir, pero aquí es lo importante de que pues los oyentes de este podcast y la sociedad en general sepa que en Honduras se está haciendo gran periodismo, que yo creo que en ningún momento de la historia, si vemos la historia, han habido grandes periodistas en Honduras, pero creo que en ningún momento de la historia se había hecho tan buen periodismo como en este momento, por tantas personas a la misma vez. Y periodistas de afuera están viniendo, están contando el país de una forma muy responsable también. Entonces, creo que valorar eso y encontrar esos medios de comunicación
como Contracorriente, que estamos haciendo bien las cosas, creo que es importante un poco para contrarrestar también esa gran masividad que tienen estos otros medios que no están contando la historia de forma responsable. Entonces, no sé, creo que ahí lo importante es la ética. Lo importante es la ética, y yo siempre digo, para nosotros y para los periodistas tenemos que enfocarnos en dos cosas para poder hacer periodismo. Y es uno, la mirada, tener una mirada sobre las cosas para poder contar las historias. La otra es la rigurosidad. Y dentro de la rigurosidad periodística es contar las historias de forma responsable, de forma ética. Entonces, eso. Correcto. Y más que todo, usted mencionaba de que la verdad es subjetiva, sí, pero no podemos decir de que la ética es subjetiva. No, o sea, Claro que no. yo creo que si hay periodistas que trabajan sin ética o que no tienen una brújula ética o moral que les que les La pelucita sí, volando. hay una pelucita por acá volando. Que Era la les- bendición del espíritu Sí, dándonos total. para seguir hablando de estos temas. Que Total. nos bendiga para tener más episodios en el podcast. Sí. Entonces lo que decía es que si los periodistas no están guiados por esa brújula ética, creo que es muy cuestionable el trabajo que puedan hacer. Más que todo, también podemos compararlo, no solo el periodismo dentro de Honduras, sino también el periodismo en un nivel internacional. Más que todo, viendo un poco, contándonos usted un poco tras bambalinas, usted realizó un curso en Cartagena de Indias. Es bastante interesante porque el curso era en una universidad en Nueva York y se realizó en Cartagena de Indias por una persona hondureña. Bastante nacionalidad y bastantes distintas perspectivas, bastantes cosas de las que usted pudo haber aprendido y pudo haber enriquecido. Entonces, más que todo, como usted haber tenido esa experiencia, dentro de un ámbito donde era una perspectiva tan amplia, ¿cómo usted podría comparar el periodismo internacional al periodismo que tenemos aquí en Honduras? Bueno, yo creo que obviamente nos faltan muchos pasos para poder, digamos, a nivel masivo, llegar al alcance de algunos medios de comunicación independientes o medios de comunicación que hacen muy bien las cosas en otros países. Pero creo que en Honduras estamos haciendo un gran periodismo. En el caso de Contracorriente, yo creería que no tenemos nada que envidiarle a otros medios de afuera. Pero sí creo que hay como menos esfuerzos, digamos, en Honduras de hacer un periodismo mucho más responsable o mucho más profundo, que devele lo que los poderosos quieren mantener oculto. Hay muchos menos esfuerzos y por eso nuestro trabajo como Contracorriente a veces se vuelve un poco complicado, porque somos un equipo pequeño, somos pocos periodistas y no podemos estar haciendo todo lo que pasa en el país. Y no hay muchos otros periodistas en Honduras, hay más, sí, pero no hay demasiados otros periodistas en Honduras que cuenten la realidad como nosotros la estamos intentando contar. Y creo que eso, digamos, un poco nos faltan herramientas en Honduras creo Como que un lo que... desarrollo. Sí, también a nivel de academia creo que esa es como la base. No hay una academia sólida, o sea, las universidades no están haciendo el esfuerzo o no El están incentivo. enfocándolo de la forma correcta para que salgan buenos profesionales de periodismo. Está costando mucho. En la medida de que eso se logre, de que la academia se dé cuenta de hacia dónde tiene que ir el periodismo en Honduras, creo que va a ser mucho más sencillo. Y eso también, la tecnificación, que los periodistas puedan tener las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo, creo que falta. Pero también en Contracorriente estamos haciendo nuestro esfuerzo. Tenemos una parte de la empresa, es La Nave, que es una escuela de periodismo, y allí estamos tratando de llegar hacia periodistas comunitarios para darles las herramientas necesarias para que puedan contar las historias dentro de sus regiones y que las puedan contar de una forma segura, pero también ética. Entonces estamos nosotros también aportando un poco a esa problemática que sí, que existe, que nosotros estamos tratando de cubrir desde el periodismo todas las historias posibles, pero también estamos formando a otros periodistas y tenemos también
una parte de voluntariado para que lleguen periodistas y puedan adquirir las herramientas necesarias para contar el país. Uh-huh. Es una labor increíble ver de que a pesar de que, como usted menciona, es un equipo pequeño, un medio pequeño, que tal vez no va a tener tanto impacto como lo llegue a tener HCH, TN5, HRN, el perro amarillo, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, aunque no podemos contar el perro amarillo, pero por mencionarlo. Uh-huh. Pero que más que todo está dejando este legado y está más que todo incentivando a jóvenes, que es como usted mencionaba. Aquí en Honduras nos faltan esos incentivos que vienen desde la educación. Vienen desde la educación de primaria, secundaria, que por parte del Estado no estamos dejando pasar grandes oportunidades, estamos desperdiciando el potencial de varios periodistas jóvenes. Entonces, en cambio, son estas oportunidades que ustedes como medio brindan, que es una labor bastante admirable. Ya para ir terminando un poco, más que todo, Fernando, ¿cómo nos podemos encontrar en Instagram? Para todos los internacionalistas que nos están escuchando, ¿cómo podemos encontrar este medio en sus redes sociales? Bueno, no me acuerdo del usuario exactamente ahorita, pero en Instagram y en Twitter estamos como, creo que es _C_HN. Y si no, pueden buscarnos como Contracorriente Honduras. Igual, si nos buscan en TikTok también. En Instagram estamos como Contracorriente HN, en X estamos como _CHN y en TikTok igual como Contracorriente Honduras. Entonces, por ahí pueden encontrarnos. La idea también es que nuestra audiencia pueda sentirse cada vez más cerca de nosotros. Y bueno, agradecerles a ustedes porque justamente nos dan este espacio para que la gente pueda conocer más de lo que hacemos y pueda sentir que estamos también tratando de acercarnos a ustedes, los jóvenes, nuestra audiencia, y poder pues contarles el país de la forma en la que nos merecemos y también los jóvenes pues lo necesitan. Wow, terminamos con una frase increíble. Los jóvenes, arraigado a los jóvenes, hacia esta nueva generación que viene a tomar las riendas del país y más que todo poder dar las herramientas necesarias para guiarnos a un mejor desarrollo del país, a poder tener mejores incentivos a la hora de lo que es el periodismo y demás ramas. Poder incentivar más que todo a esta sociedad hondureña a dejar de lado esos estigmas, dejar de lado esos paradigmas e investigar más allá. Y más que todo, qué mejor con un medio como lo es Contracorriente. Entonces agradecemos mucho su participación por haber aceptado lo que es esta invitación, ya que más que todo lo estaba manejando yo, mi primer episodio manejándolo. Entonces, felicidades, lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Entonces, más que todo, agradezco mucho su participación dentro de y le deseamos, un feliz día y créame que usted va a estar más que invitadísimo a siguientes capítulos. Siempre Gracias. Es un placer contar con personas tan preparadas y que más que todo poder llevar estos conocimientos a una audiencia. Entonces, le agradecemos mucho su participación. Entonces, aquí concluiríamos este segundo capítulo. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Estén pendientes y se vienen muchos más capítulos. Nos vemos.